Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y con muchas ganas de aprender. Continuando con las operaciones con conjuntos, en esta ocasión vamos a hablar de la intersección de conjuntos. A ver si me acompañan con la lectura. El conjunto A intersección B, que se representa A intersección B, es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A y pertenecen a B. Primero vamos a centrarnos en el símbolo de la intersección. El símbolo de la intersección es muy parecido al símbolo de la unión de conjuntos, pero como ustedes se darán cuenta, está invertido, quiere decir que está al revés, ¿ya? O también parece la letra U mayúscula al revés. Ahora, ¿cuándo se da la intersección entre conjuntos? Y acá me dice cuando un elemento pertenece a A y pertenece a B. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando los elementos se repiten en ambos conjuntos. ¿Ya? La intersección se puede dar de 2 a más conjuntos y solamente voy a tomar o considerar como respuesta a los elementos que se repiten. Vamos a observar algunos ejemplos. Dice, A está formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y B está formado por los elementos 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Ahora yo les voy a pedir que ustedes se concentren y me digan cuáles son los elementos que se repiten. Y como yo les había ya pedido la vez pasada, o les había recomendado, que cuando ustedes identifiquen los elementos que se repiten, márquenlos, ¿no? Táchenlos, encierren en un círculo, como ustedes quieran. En este caso yo creo que se dieron cuenta cuáles son los elementos que se repiten. Se repite el 5, está en A, está en B. Se repite el 6, está en A y está en B. Se repite el 7, está en A y está en B. Esos tres elementos son los que se repiten, ¿ya? Ahí vamos a tenerlos en consideración, ¿ya? Porque son muy importantes esos elementos para el desarrollo de nuestro ejercicio. Ahora vamos a representar los elementos de forma gráfica, ¿ya? O con el diagrama de Venn-Euler. Acá tenemos el conjunto A y el conjunto B, ¿no? Ustedes saben que cuando tenemos elementos repetidos, la mejor manera de representar la operación con conjuntos es que los dos conjuntos se intersecten, ¿no? Porque hay elementos repetidos. Entonces sería de esta manera. Así. Tenemos dos conjuntos A y B y están intersectados porque hay elementos que se repiten, ¿ya? Justamente lo que hemos marcado anteriormente, el 5, el 6 y el 7, ¿ya? La clase pasada hablábamos de la unión, ¿no? En la unión ustedes pintarían todo, pero en este caso no estamos hablando de la unión, estamos hablando de la intersección de conjuntos. Solamente me interesan los elementos que se repiten, entonces lo que voy a sombrear sería solamente el centro, ¿ya? Y les vuelvo a repetir, el sombreado es muy importante. Si ustedes no sombrean en la forma gráfica, no me dan la respuesta, tienen que sombrear. Y esta sería la forma gráfica de representar la intersección de conjuntos, ¿ya? ¿Y cómo sería la forma simbólica? Sería de este modo. A intersección B está conformada por los elementos 5, 6 y 7. Quiere decir los elementos que se repiten, como lo representamos en la forma gráfica. Entonces podemos decir que A intersección B se da cuando X pertenece, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Muy bien. Aquí tenemos representada la forma gráfica y la forma simbólica. Ahora vamos a observar otro ejemplo. Ejemplo 2. Tenemos los conjuntos C y F. En el conjunto C
tenemos los elementos 2, 4, 6, 8, 10. Y en el conjunto F los elementos 6, 8 y 10. Lo primero que tienen que ustedes es observar y marcar cuáles son los elementos que se repiten en ambos conjuntos. A ver, observen. ¿Ya los tienen? ¿Cuáles son? El 6, el 8, el 10, ¿no? Esos serían los tres elementos que se repiten. Y como ustedes saben que en la intersección las respuestas son los elementos que se repiten, ya tendríamos nuestra respuesta. Pero vamos a ver qué nos pide la operación. Nos pide C intersección F. Entonces lo que yo voy a colocar acá como respuesta solamente son los elementos que se repiten. Colocaría 6, 8 y 10. Solo los elementos que se repiten. Muy bien, esa sería la forma simbólica de representarlo o con llaves. ¿Cómo sería la forma gráfica o gráficamente? Tengo que hacer mis conjuntos con el diagrama de Venn-Euler, el conjunto C y el conjunto F. Ahora, cada operación tiene una manera diferente de representar la intersección. No siempre voy a hacer dos conjuntos que están unidos, ¿no? Tengo que ver cuál es el gráfico más apropiado. Si ustedes se han dado cuenta, el conjunto F es subconjunto del conjunto C. ¿Qué quiere decir? Que el conjunto F está incluido en C, o que está dentro de C. Entonces lo que yo voy a hacer es el conjunto C más grande, porque tiene más elementos, y el conjunto F más pequeño, y dentro del conjunto C, porque tiene menos elementos. Y quedaría así. F está incluido en C. Pero como me pide que yo represente la intersección, todavía me falta. ¿Qué me falta? El pintado o sombreado, que es muy importante. Ahora sí, les vuelvo a recordar que el sombreado es muy importante. Si ustedes no sombrean, la respuesta no se va a dar a conocer, ¿ya? Cuando ustedes sombrean, me indican cuál es la respuesta. Entonces, abajo coloco los símbolos C intersección F. Muy bien. Recordando, repasando un poco. La intersección de conjuntos se da o es cuando los elementos pertenecen a ambos conjuntos a la vez. ¿Qué quiere decir? Que son los elementos que se repiten. Los elementos que se repiten nos van a dar la respuesta o nos van a dar la intersección. En este caso sería la respuesta de C intersección F sería 6, 8 y 10. Muy bien. Ahora vamos a observar o vamos a ver otras representaciones gráficas de la intersección de conjuntos. Antes de ustedes de hacer la representación gráfica, tienen que analizar y ver cuál es el gráfico más apropiado. Así como les expliqué en la unión, ¿ya? También pasa lo mismo en la intersección. Por ejemplo, si tenemos dos conjuntos que tienen elementos repetidos, pero también tienen elementos que no se repiten, sería el clásico o la clásica representación de dos conjuntos que se intersectan, y para dar la respuesta tendría que pintar o sombrear la parte del medio, ¿no? Es el ejemplo más común. Ahora, ¿qué pasaría si yo encuentro un conjunto que está incluido en otro? Ahí cambia el gráfico, ¿no? Sería de este modo. Hago el conjunto más grande, obviamente sería el que tiene más elementos, y el conjunto que tiene menos elementos lo haría dentro, ¿no? Y el sombreado sería la parte del conjunto más pequeño, porque eso nos daría a conocer la intersección. Ahora, si tenemos dos conjuntos que no tienen ningún elemento en común, ¿se puede representar en la intersección? Sí, sería de este modo. Haríamos dos conjuntos por separado
porque no hay ningún elemento que se repita. Y tendríamos que colocar abajo A intersección B nulo o vacío, porque no hay ningún conjunto que se repita en ambos. Muy bien. Espero que les haya gustado y les haya servido. Pueden ver el video otras veces para entender mejor. ¿Ya? Igual que el anterior video, también les voy a pedir que lo transcriban en su cuaderno, de modo que repasan, que afianzan mejor lo aprendido. Y también les voy a dejar en la plataforma un pequeño cuestionario que lo pueden resolver online. ¿Ya? Con una página, ¿no?, donde ustedes van a poder acceder. Yo les voy a dar un código, todo se los voy a dejar en la plataforma. Siguen las indicaciones, entran en la página, en su PC, en su laptop o en el celular también pueden bajar la aplicación. La aplicación es Quizzes, es una aplicación donde podemos resolver cuestionarios, preguntas, ¿no?, sobre lo aprendido. Ustedes entran con el código, colocan su nombre y su apellido y resuelven las preguntas. Son preguntas sencillas de todo lo aprendido un poco, ¿no? Si no lo hacen a la primera, pueden hacerlo a la segunda, a la tercera, pueden hacer los intentos que quieran, ¿ya? Entonces no se preocupen, yo les voy a dejar todo en las indicaciones en la plataforma. Y también por último les voy a dejar una pequeña práctica. La resuelven siempre con orden y después también la pegan en el cuaderno y le toman foto a lo desarrollado y lo suben a la plataforma. También se pueden tomar fotos resolviendo las preguntas o cuestionario en su computadora, el Quizzes, ¿ya? Se los voy a dejar todo en la plataforma. Cualquier pregunta, duda, me lo hacen llegar. Yo estoy dispuesto a responder. Entonces, niños, me despido. Hasta la próxima ocasión. Eso sería todo. Nos vemos y cuídense mucho. Chao.